Bienvenidos a un nuevo video de YouTube o Spotify si estás escuchando por esa aplicación. El día de hoy vamos a ver si vos vivís en piloto automático, sos de esas personas que estás en piloto automático. 3 claves, 3 puntos, 3 acciones que a mí me sacaron de ese estado. Y normalmente me ha pasado cuando era más chica de estar en ese estado en donde estás como apático, en donde todo te viene bien, vivís todos los días una rutina que no tenés propósito, no tenés un porqué, un para qué, simplemente te levantás, vas a trabajar, haces tus obligaciones, estás con tu familia, con tus hijos y nada más, y repetís eso todos los días y entras en ese estado en donde no tenés un porqué y un para qué, en donde no pensás, en donde no esperas nada de la vida. Bueno, si estás en ese estado, en ese automático, se llama estar a la deriva. Vamos a ver el concepto qué significa y qué consecuencias tiene estar desde ese estado y por qué tenés que salir de ahí y cómo poder salir de ahí. Te voy a explicar todo. Bien, lo primero es entender el concepto de estar a la deriva. Como les comentaba, estoy releyendo un libro que se llama Burlar al Diablo. El diablo es el miedo, es la energía negativa que existe en el mundo. No es como nos enseñaron ese bicho rojo que vive en el infierno, sino que se trata de una energía. Todo en el mundo es energía y hay dos energías que gobiernan al mundo, que están en el cuerpo de las personas: o el amor o el miedo, o estás desde uno o estás desde el otro. Entender esto porque las dos energías al mismo tiempo no pueden ocupar tu cuerpo. O estás desde el miedo o estás desde el amor. Entonces, si vos entraste en un estado en donde estás desde el miedo, lo más seguro es que sigas atrayendo en tu vida y en tus situaciones externas más de lo mismo. ¿Qué es estar a la deriva? ¿Qué es cuando estás en ese estado en donde ya vivís en automático, pero en un automático negativo? ¿Por qué? Porque es cuando estás sin rumbo, cuando no te importa nada, cuando no tenés objetivos, no tenés metas, cuando no decidís sobre nada. Es la persona que piensa poco o piensa prácticamente nada, es tan vago que no lo quiere hacer pensar al cerebro, se deja influenciar por las circunstancias externas, acepta lo que la vida le pone. Es cuando todo te viene bien, pasa algo, está todo bien, te dicen que sí, bien, te dicen que no, también. Cuando no te importa nada, cuando llegas a ese punto en donde no te importa nada y aceptas todo lo que va pasando en la vida, porque no tenés un proyecto, no tenés un porqué, un para qué, una visión más allá. Cuando te preguntan qué quieres de la vida, decís que nada, que no sé. ¿Cómo te ves en 3 años? No sé, no me importa. Bueno, cuando estás en ese estado es un estado de deriva, estar a la deriva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos en ese estado y qué tiene de malo? Tiene de malo que vos vas a seguir atrayendo lo mismo. Estás en un estado un estado en donde permite o abrís la puerta para que entre el miedo. El miedo domina la mente de la gente cuando las personas están desde este estado y empiezan a tener este hábito. ¿Qué significa? Que empiezo a repetir este tipo de pensamiento o este tipo de estado y lo repito en el tiempo. Cuando yo ya lo tengo asimilado de manera automática, lo que va a pasar es que voy a seguir atrayendo más de lo mismo y lo más probable es que termine entrando el miedo, las preocupaciones, la ansiedad, el estrés. ¿Por qué? Porque no estoy ocupando mi mente con ningún pensamiento. Entonces eso es lo importante, que puedas reconocer si estás en algún estado de deriva, si estás en este estado de automático donde no sabes qué es lo que querés de tu vida, todo te viene bien, dejas todas las circunstancias, no decidís, no pensás, no sos consciente de tus pensamientos, no tenés pensamientos, simplemente te levantás y actuás y haces, cumplís con tus obligaciones y nada más. Entonces, si estás de ese estado, lo más seguro, si es que ya no pasaste al otro estado, en donde empiezan a ocuparte tu mente el miedo, las preocupaciones, el estrés, la ansiedad, y empiezan todos esos pensamientos y esa bola de emociones negativas. ¿Por qué? Porque no le estás poniendo pensamientos positivos a tu mente, porque no estás tomando el control de tus pensamientos, sino que la dejas a la mente a la deriva. Entonces, estás en ese estado, es normal, a todos nos ha pasado. Lo importante es que puedas reconocerlo, darte cuenta que venís en ese estado, que estás desde ese lugar, para que puedas cambiarlo. ¿Por qué? Porque lo que yo no lo veo, no reconozco, no puedo cambiar. Si no sabes que estás en ese estado, vas a seguir de manera inconsciente y no vas a cambiar nunca, y vas a seguir atrayendo más cosas negativas, ansiedad, estrés, preocupaciones, enfermedades. ¿Por qué? Porque estás desde el estado de la deriva, desde el miedo, y no te das cuenta, no sos consciente. Entonces lo primero es entender si estás desde ese estado, ser consciente, aceptar la situación, para que de ahí puedas salir y aplicar lo que te voy a explicar ahora y poder salir de esa situación. Te diste cuenta, aceptaste que estás de ese estado, querés salir de ahí.
¿Sí? Listo. Vamos, ¿cuáles son los 3 pasos que te pueden permitir salir de ese estado? Lo primero que nada es alinearte. ¿Qué significa alinearte? Es poder sentirte bien con vos mismo. Esto es una de las cosas que a mí me sirvió mucho para entender que cualquier cosa que yo quiera hacer en cualquier aspecto de mi vida tengo que estar alineada. Alineada es tener mi mente, tener mi cuerpo en su mejor estado, en el estado más elevado. ¿Cómo se logra eso? A través del entrenamiento, a través de las actividades que generen esas hormonas del bienestar, la dopamina, serotonina o endorfinas, la actividad física, la lectura, la yoga, las actividades en la naturaleza, compartir con gente que vos querés, el cariño, cualquier actividad que a vos te guste. Hay personas que les gusta andar en roller, otros pintar, otros entrenar, otros correr, pero que sea una actividad física que a vos te permita cambiar ese estado y empezar a sentirte mejor, así salgas de esos estados y te empieces a sentir, a elevarte, a sentirte mejor. La actividad física, la alimentación sana, todo lo que vos comes genera también un cambio, una secreción hormonal de manera interna. Entonces cuando vos entrenas y comes de manera sana, estás equilibrando las hormonas de tu cuerpo y eso te hace sentirte muchísimo mejor. Bien, entonces el primer punto es a través de la actividad física, la parte externa de mi cuerpo y mente. Empezamos por el cuerpo, entrenar y comer sano para empezar a sentirte bien y a ir saliendo de esos estados, elevándote a través de las hormonas del bienestar. El segundo punto es entender que tenés que proponerte metas y objetivos para poder tener un fin, un porqué y un para qué en tu vida. Puede ser, y me ha pasado de ver con gente que no saben lo que quieren y es normal cuando te agarra esa crisis de la vida, que no sabes qué es lo que querés, que no sabes para dónde salir corriendo, que no tenés en ese momento la claridad mental. Es normal, te puede pasar, nos ha pasado a todos, pero sí podés controlar este momento de tu vida haciendo un análisis de cuáles son los aspectos de tu vida en donde vos no estás conforme. Por ejemplo, tu aspecto físico, lo económico, lo emocional, las relaciones, tu trabajo. Fíjate entre 5 a 6 aspectos de tu vida en los cuales vos no estés conforme y de ahí proponete metas o acciones para cada área para que puedas empezar a hacer y empezar a elevarte en cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, en el aspecto físico estoy gordo, estoy pasado de peso, entonces me propongo bajar, 3 kilos en un mes. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a entrenar. Por ejemplo, en mi trabajo, no me gusta mi trabajo, bueno, me propongo cambiar de trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a armar currículum, a entregar currículums por todos lados, buscar otro trabajo porque quiero cambiar mi trabajo. En el ámbito emocional, me siento re mal, estoy con depresión, con ataques de pánico, cualquiera sea el estado mental en el que estés, que es normal. Listo, quiero cambiar esto, entonces ¿qué hago? Busco terapia, empiezo el psicólogo, empiezo sesiones de coaching, empiezo lectura, busco las herramientas y las acciones para poder ir mejorando esos aspectos de esas áreas. De esa manera yo voy generando acciones, voy metiendo información a mi mente, proponiéndome cosas y poniendo en acción y en actividad mi cerebro, que en vez de estar a la deriva, sin pensar en nada, sin querer en nada. Por más que ahora no sepas qué querés de acá a 5 años, cuál es tu propósito o visión de vida, misión de vida, no importa, pero podés empezar a trabajar las áreas de tu cuerpo, las áreas de tu vida que no estás conforme, para empezar a tomar acción y empezar a hacer rodar la rueda y empezar a sentirte mejor. Y por último, empezar a meter información a tu cerebro, entender que si vos a tu cerebro no le pones los pensamientos que vos querés, tu cerebro se va a ir a lo negativo, va a entrar en el miedo y empieza el estrés, la preocupación, las emociones negativas, y de ahí viene toda esa bola negativa de estrés, ataques de pánico, depresión, malestar. Todo es una consecuencia de que primero entra el miedo, un pensamiento negativo, y de ahí se va acarreando todo lo demás. Entonces, para que eso no pase, tenés que controlar tu mente, vos dominar tu mente, vos poner los pensamientos que querés dentro de tu mente. ¿A través de qué? De información. ¿Cómo se hace eso? Escuchando podcasts, escuchando audiolibros, leyendo la lectura todos los días de tu vida, escribir qué querés, cómo te gustaría hacer, cuáles son tus metas, a través de imágenes. Entonces toda esta información vos le vas metiendo a tu cerebro de lo que vos sí querés, de todo este cambio o de todas estas metas que te vas a ir poniendo de acuerdo a las áreas de tu vida. ¿Para qué? Para sacar a tu mente de ese estado de estar a la deriva, de dejarla que piense por sí sola y que se vaya a lo negativo, y ponerle la información que yo quiero que tenga mi mente en mi cabeza. ¿Qué información? La que vos quieras, de desarrollo personal, a través de la lectura, de los audios, YouTube, podcast, lectura, escribir.
Todo eso tenés que hacer para ir removiendo la información negativa que tenés en tu cerebro y poniendo la información positiva que vos quieras, ¿bien? Esas fueron las 3 cosas que a mí me sirvieron y me sirven al día de hoy para salir de esos estados. Es normal, esos estados van a estar siempre en tu vida. ¿Por qué? Porque la mente siempre tiende a ir a lo negativo. Entonces, cada vez que vos seas consciente y te des cuenta que estás pensando en negativo, que te está entrando el miedo, que estás dejando tu mente a la deriva, ¡pum!, la agarrás y la aplicas estas acciones que te estoy diciendo ahora para que puedas salir de esos estados. Pero no te dejes estar a la deriva, porque si no te va a entrar el miedo, preocupación, estrés, ansiedad. Después vienen los estados mentales, ataque de pánico, ansiedad. Es toda una rueda de un mal hábito que empieza estando a la deriva. Espero que te haya servido esta información. Les dejo mi Instagram para que me sigan, Lula Rosales. Suscríbanse al canal para que les pueda llegar toda la información que voy subiendo. Cualquier duda o consulta déjenme en los comentarios para que los pueda ayudar de manera más específica. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso enorme a todos.